Buenas noches. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al doctor Anaya por la invitación para participar en este simposio. Yo soy el doctor Ajax Sobrino, soy cardiólogo con especial interés en el área de la imagen cardiovascular y en las cardiopatías congénitas de los adultos. El día de hoy vamos a platicar sobre la tomografía coronaria y las aplicaciones que tiene el score de calcio en la práctica diaria del cardiólogo clínico. Y bueno, siempre les comento a los colegas médicos que los estudios de imagen cardíaca deben de tener un papel importante en los pacientes con enfermedad coronaria y otro tipo de cardiopatías, pero no en los pacientes con un síndrome coronario agudo. En este tipo de pacientes que se presentan con elevación del segmento ST, bueno, pues todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Este tipo de pacientes deben de ir a una revascularización inmediata. Y el papel de los estudios de imagen en este tipo de escenarios pues es muy limitado. Esta diapositiva me gusta ponerla mucho en las pláticas que hacemos sobre imagen cardíaca, porque podemos poner el contexto de que los métodos de imagen cardíaca, a pesar de que avanzan de forma muy rápida, no son tan antiguos. En 1953, hace 70 años apenas, Edler en Alemania empezaba a utilizar el ecocardiograma modo M. En 1973, Zaret empezaba a hacer las imágenes de perfusión miocárdica y eran únicamente planares en blanco y negro. Y fíjense cómo en 1983 Hawkey empezó con la resonancia magnética cardíaca. Fue el primer estudio que se hizo en un perro. Esto no tiene más de 30 años. Entonces, este es el contexto de la evolución de la imagen cardíaca en el tiempo. Cuando hablamos de los estudios de imagen cardiovascular como la tomografía, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, en nuestro paciente y en qué estudio o qué arsenal de estudios de imagen cardíaca podemos utilizar. Cuando pensamos en nuestro paciente, tenemos que identificar qué es lo que queremos saber, qué pregunta queremos contestar. Quiero saber qué tan enfermo está este paciente, quiero estratificar la enfermedad de este paciente, o quiero saber si este paciente realmente tiene enfermedad coronaria. Entonces son dos formas de ver a los pacientes desde puntos de vista muy diferentes. Del otro lado, cuando vamos a escoger el estudio de imagen cardíaca, es muy importante conocer qué indicaciones tiene el estudio, cuáles son las limitaciones de la tomografía y cuáles son los puntos fuertes de la tomografía cardíaca. En la plática del día de hoy nos vamos a enfocar en estratificar el riesgo de los... ¿Por qué empiezo la plática sobre los métodos de imagen con una pequeña introducción a la adecuada selección del método para el paciente adecuado? Tenemos que conocer las limitaciones de cada método, y este es un caso que nos sucedió a nosotros. Fue un paciente que nos presentaron para hacer un ecocardiograma con dobutamina. Su médico tratante nos refería que este paciente tenía un dolor torácico atípico y también nos decía que si podíamos revisar la aorta, porque quería ver si no había también una sospecha de algún problema en la raíz de la aorta. Se le comentó al médico tratante que si lo que quería era un abordaje completo de la aorta, mejor hiciéramos una tomografía de corazón, en lo que el tratante nos dijo no, que el ecocardiograma con dobutamina está bien. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso tan difícil, como con las dosis bajas de dobutamina pues no hay ningún problema, y cuando empezamos con las dosis altas de dobutamina podemos ver aquí la presencia de un derrame pericárdico, ¿sí? En las dosis tuvimos que suspender el estudio inmediatamente, llevar al paciente a tomografía, donde se vio que había una disección. Posteriormente el paciente se fue a cirugía, afortunadamente salió adelante. Entonces este paciente se complicó con una disección de aorta en un estudio de ecocardiograma con dobutamina por no tener una adecuada selección del método de imagen
para el tipo de patología que está presentando el paciente. Por eso siempre también me gusta presentar este caso clínico que nos sucedió, para hacer énfasis en la importancia que existe de hacer una adecuada selección del método de imagen. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a platicar de la tomografía de coronarias. Tenemos que conocer que la tomografía coronaria tiene dos grandes brazos, por así decirlo, dos grandes aplicaciones: el score de calcio coronario, que es de lo que vamos a hablar hoy, y la tomografía contrastada. Si bien estos estudios se hacen con el mismo equipo, son estudios que tienen un contexto completamente diferente. El score de calcio es un estudio que no lleva contraste, es un estudio que se hace en pacientes que no tienen dolor de pecho, y la tomografía contrastada es un estudio que se hace en pacientes que tienen dolor de pecho o que tienen síntomas que pueden sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Iniciamos entonces con los pacientes a los que les vamos a hacer un score de calcio y que no tienen síntomas cardiovasculares. ¿Cuáles son estos pacientes? Bueno, este es el típico paciente que nos llega al consultorio. Es un paciente que no tiene dolor de pecho, es un paciente que fuma, que es obeso, quizás es diabético, que tiene una mala alimentación. Y en este tipo de pacientes, que son los pacientes pues que llegan habitualmente al consultorio, a la consulta general del cardiólogo, es en los pacientes en donde podemos utilizar el score de calcio para poder clasificar y estratificar adecuadamente el riesgo de estos pacientes a desarrollar un infarto cardíaco o un evento cardiovascular adverso. Entonces, la mejor forma de llevarnos este mensaje es pensar o tener una analogía de que el tomógrafo puede ser similar a un perfil de lípidos. Esa es la forma en la que yo les sugiero que pensemos en un tomógrafo, que pensemos en un score de calcio cuando vemos a un paciente que no tiene síntomas. El score de calcio va a ser tan útil como un perfil de lípidos. ¿Para qué pedimos un perfil de lípidos en la consulta? Para estratificar el riesgo de estos pacientes, para saber si estos pacientes se van a beneficiar de terapias con estatinas. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llega el paciente a la consulta, se sienta, se le toma la presión, se revisan sus laboratorios, se hace una estimación de su riesgo cardiovascular para poder saber si este paciente se va a beneficiar de aspirina o de estatinas. Eso es lo que hacemos habitualmente, pero podemos enriquecer esa información con un score de calcio coronario. Con el score de calcio coronario vamos a obtener información que nos va a permitir afinar la indicación de las estatinas y reclasificar el riesgo de los pacientes para poder disminuir su riesgo cardiovascular de forma adecuada. Y bueno, miren los escenarios que podemos encontrar. Podemos encontrar un paciente con un score de calcio de 0, donde su riesgo cardiovascular va a ser muy bajo. A 10 años podemos pensar que la posibilidad de presentar un infarto cardíaco, un infarto cerebral o insuficiencia renal va a ser mínima. Podemos encontrar este otro escenario donde vemos, por ejemplo, calcificaciones en las 3 arterias coronarias. No va a ser el mismo riesgo de este paciente que de este paciente. Podemos encontrar un escenario como este, aquí abajo, donde vemos como hay placas, puntilleo de calcio en todas las arterias de la circulación de la descendente anterior, y podemos ver placas severamente calcificadas como en este último escenario, de tal forma que podemos tener una idea más precisa de la cantidad de calcio coronario que existe en las arterias del corazón de los pacientes. Sabemos nosotros ya que a mayor calcio coronario, mayor es el riesgo de un evento cardíaco adverso. Y bueno, ya nos hacemos el estudio de nuestro paciente y nos regresan un informe donde nos reportan los resultados del score de calcio. El score de calcio se reporta en unidades Agatston. La clasificación habitual va de 0 a 1000 unidades Agatston, y por ejemplo podemos identificar ya
que un paciente con un score de calcio de 0, su riesgo cardiovascular va a ser sumamente bajo. Un paciente con un punto de Agatston a 99 unidades Agatston va a tener un riesgo ligero de enfermedad coronaria. Y la indicación de estatinas va a estar limítrofe. Paciente con de 100 a 399 unidades Agatston, bueno, pues ya tiene una mayor indicación de estatinas. Y un paciente con 400 o más de 400 unidades Agatston, podemos pensar que es un paciente que ya tiene enfermedad coronaria y muy probablemente sea sintomático. En estos pacientes se puede indicar ya un estudio de imagen cardiovascular como SPECT o un ecocardiograma con dobutamina. Y bueno, ¿cómo obtuvimos esta información? Pues esto es un artículo clásico donde podemos ver que un paciente que tiene un score de calcio de 0 no va a tener ningún beneficio si toma o si no toma estatinas. Vemos que un paciente con un score de calcio de 1 a 100, el beneficio de tomar estatinas en la línea azul va a ser muy poquito comparado con el de no tomar estatinas. Y el beneficio de un paciente de disminución de riesgo va a ser muy pronunciado cuando el score de calcio es de 100 a 400 unidades Agatston, y también se disminuye mucho la presencia de eventos cardiovasculares adversos cuando el score de calcio es mayor de 400. Entonces los pacientes con score de 100 los pacientes con más de 100 unidades Agatston en el score de calcio tienen una fuerte indicación de inicio de estatinas. Y bueno, estas son una referencia de las guías de prevención primaria del 2019, donde nos dicen que después de utilizar nuestra estratificación de riesgo cardiovascular a 10 años con la tablita que les mostré previamente, podemos obtener varios resultados. El paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo, un riesgo cardiovascular limítrofe, un riesgo cardiovascular intermedio y un riesgo cardiovascular alto. El score de calcio está indicado para afinar la indicación de estatinas en los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular limítrofe, que va del 5 al 7.5%, y a los pacientes con un riesgo cardiovascular intermedio del 7.5 al 20%. Bueno, ¿y qué nos dice en las guías? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? Voy a repetir: pacientes con riesgo intermedio o con riesgo indeterminado, que va del 7.5 al 20%, la conducta será la siguiente. Si el score de calcio es 0, es muy poco probable que el paciente tenga un evento cardiovascular y por lo tanto podemos dejar en stand-by la indicación de las estatinas. Si el score de calcio es de 1 a 99, es razonable iniciar la terapia de estatinas si el paciente tiene más de 55 años. Y definitivamente cuando el score de calcio es mayor de 100 unidades Agatston, es muy conveniente empezar con la terapia con estatinas. Y bueno, vamos a poner toda esta información en conjunto, en contexto, para revisar un caso clínico de la consulta habitual. Y aquí les platico que desde mi punto de vista el score de calcio nos permite ver un poquito más allá de lo que la simple evaluación de los factores de riesgo y la simple evaluación del perfil de lípidos nos permite hacer en la práctica cotidiana. ¿Sí? Los que son contemporáneos míos, nací en 1976, tengo 44 años, van a recordar mucho estas caricaturas. Y es una analogía que se me ocurrió para que se nos quede en la mente el poder que tiene el score de calcio de ver más allá de lo evidente, como decían en esta caricatura. Por ejemplo, revisemos, este es un típico paciente que llega a la consulta con hipertensión, un hombre de 58 años, hispano,
no es diabético, ¿sí? No fuma, no tiene un familiar con antecedente de muerte súbita cardiovascular, es hipertenso como les comenté, y tiene unos colesteroles pues bastante, diríamos, estándar. Tiene un colesterol total de 210, ligeramente elevado. Tiene un colesterol bueno de 47, aceptable. Está en parámetros de presión bastante aceptables, presión sistólica de 120. Y pues no toma estatinas, pero sí está tomando su tratamiento antihipertensivo. Si nosotros utilizamos la clasificación actual, la recomendada por el Colegio Americano de Cardiología, diríamos que este paciente tiene un riesgo cardiovascular indeterminado, que es del 5 al 7.5%. Si nos quedamos con eso, y este es un paciente que quizás no desea tomar estatinas, lo más probable es que no le indiquemos estatinas. Con esta tabla, con este cálculo que acabamos de hacer, pues podemos inferir pues, que es un paciente de riesgo bajo, más que intermedio. Ahora veamos qué pasa con este mismo sujeto cuando a esta ecuación agregamos el score de calcio. Se hace una tomografía de calcio, se pide un score coronario y podemos ver cómo está calcificada el tronco y la descendente anterior, y vemos cómo este paciente tiene 657 unidades Agatston. Al computar nosotros esta información dentro de esta calculadora, podemos ver que el riesgo de este paciente aumenta de forma considerable. En este sujeto, por ejemplo, cualquiera de nosotros tendría mayor evidencia, mayor confianza en indicar una terapia con estatinas, a pesar de que el paciente esté un poco renuente a este tipo de tratamiento. Entonces esta es la ventaja que nos ofrece el score de calcio para poder estratificar mejor a nuestros pacientes. Este es un artículo muy interesante donde se siguieron a 10 años a pacientes del estudio MESA, y donde estudió la fuerza que varios factores de riesgo cardiovascular tenían para predecir la presencia o no de eventos cardiovasculares adversos. Hace algunos años estaba muy de moda hablar de los niveles de homocisteína, incluso había unas calculadoras de riesgo cardiovascular que incluían los niveles de homocisteína. Se ve que la correlación que existe pues es baja. Se computó también la historia familiar de muerte cardiovascular, la proteína C reactiva, que también se incluyó en algunos scores de riesgo cardiovascular a 10 años. Muy interesante, por ejemplo, la cantidad de placa que existe en la carótida también se computó en este estudio, y el score de calcio también fue algo que se incluyó en este análisis. Y en este estudio es muy interesante ver cómo en los pacientes que tenían un score de calcio de 0 tienen una probabilidad muy baja de tener un evento cardiovascular. Con este estudio se empezó a acuñar esta frase de decir del poder del 0. O sea, identificar que un paciente que no tiene placas de calcio en sus arterias coronarias tiene una posibilidad de tener un evento cardiovascular adverso muy muy baja. Es uno de los marcadores más fuertes que existen de riesgo para predecir que ese paciente no va a tener un evento cardíaco adverso. Y bueno, ya para terminar la plática, vamos a poner en contexto este algoritmo de las guías del 2019 sobre prevención de riesgo cardiovascular, y en donde bueno vamos a como resumen identificar los 4 grupos de riesgo: los pacientes de riesgo bajo, los pacientes de riesgo limítrofe o borderline, los pacientes de riesgo intermedio y los pacientes de riesgo alto. ¿Y por qué les muestro este resumen? Porque tenemos que entender que la dosis de estatinas es diferente para cada uno de estos grupos de pacientes. Por ejemplo, los pacientes con un riesgo bajo no requieren estatinas, ¿sí? Los pacientes con un riesgo borderline con un score de calcio coronario con alta carga de calcio requieren
dosis moderadas de estatina, los pacientes con riesgo intermedio, dosis moderada de estatina, y los pacientes con más de 20% de riesgo cardiovascular a 10 años requieren estatinas a dosis altas, y la meta terapéutica es una reducción del 50% de los niveles basales. Antes de terminar, para recordar la intensidad de las dosis de estatinas, sabemos que una intensidad alta de estatinas es la reducción del LDL mayor del 50%. La intensidad moderada en la dosis de estatinas es una meta terapéutica de llevar los niveles de LDL del 30 a 49% de reducción, y la intensidad baja es menor del 30%. ¿Qué entendemos? ¿Qué tipo de medicamentos nos van a dar podemos clasificar como medicamentos de dosis alta de estatinas? La atorvastatina a dosis de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina a dosis de 20 a 40 miligramos. ¿Cuáles son las dosis moderadas? Atorvastatina 10 a 20 miligramos, rosuvastatina 5 a 10 miligramos, simvastatina de 20 a 40 miligramos. Y bueno, unas que usamos menos aquí en México, la pravastatina, lovastatina y la fluvastatina. Y bueno, ya para terminar, recordar que las indicaciones del score de calcio son los pacientes que no tienen dolor de pecho, que tienen un riesgo cardiovascular limítrofe o intermedio, y el principal uso de esta herramienta es reclasificar a los pacientes que aparentemente tienen un riesgo bajo hacia un riesgo intermedio o alto, que permita recibir el beneficio de la terapia con estatinas a este grupo de pacientes. Bueno, pues esto es todo. Les agradezco a ustedes la atención que brindaron a esta charla. En caso de que tengan alguna duda o algún comentario con respecto al tema que vimos el día de hoy, los invito a visitar mi sitio web. Pueden mandarme un mensaje de texto, y me pueden mandar un correo electrónico visitando mi página, y para mí sería un gusto muy grande poder contestar a todas sus preguntas. Muchas gracias a todos.